el tema número 9 del programa, que es el que corresponde a los contratos. La unidad número 3, que comprende los temas 8, 9 y 10, y con esto terminamos, se denomina las obligaciones. La unidad número 3, las obligaciones. Comprende el tema 8, que culminamos en la clase anterior, más las obligaciones, nociones generales de obligaciones, y este tema 9, que es relacionado con los contratos o el contrato en términos generales. Vamos un poquito a recordar la clase anterior, clases anteriores, cuando hablábamos de cuáles eran las fuentes de las obligaciones. ¿Recuerdan allí en sus notas cuáles son las fuentes de las obligaciones? La ley es la principal, le siguen los contratos. Bueno, no es que la ley sea la principal. Una de ellas, Una de ellas es la ley A. Le siguen los contratos. Bueno, y el resto, que es el pago indebido, el hecho ilícito, etcétera, etcétera. Entonces, los contratos dentro de esta unidad que se llama las obligaciones, ¿qué es en principio un contrato? Son acuerdos de voluntad. No, en general, más general todavía. Está dentro de... ¿ah? Acaban de decirlo. ¿Ah? No, el contrato no es una obligación. Una convención entre... Esa es la definición de contrato, pero, señores, acabo de decirle de dónde nacen las obligaciones. ¿De dónde nacen? ¿Cuáles son las fuentes de las obligaciones? Las acaban de ver. En consecuencia, ¿qué carrizo es un contrato? Una fuente de las obligaciones. Así es, boca abierta. Pero, ¿qué carrizo? ¿Ah? Se los he dicho. Entonces, cuando empecemos a conceptualizar, a tratar de ver, bueno, les he dicho, bueno, está dentro de las obligaciones, dentro de los tres últimos temas que se corresponden con la unidad 3, las obligaciones, los contratos. Entonces, les recuerdo que una de las fuentes de las obligaciones es el contrato, una de las varias fuentes de las obligaciones. Entonces, cuando hablamos ya del contrato en particular, no deben olvidar que el contrato es una de las fuentes de las obligaciones. Tal vez la fuente de las obligaciones que más es utilizada en el mundo del derecho y en el mundo de las relaciones en cualquier sociedad. El contrato es la fuente de obligaciones que más se utiliza. Entonces, y tan es así que ustedes ven que son varias las fuentes de las obligaciones que las hemos mencionado en la clase anterior, pero el programa les destina un tema a una de las fuentes de las obligaciones que se considera que es la más utilizada por las personas jurídicas y naturales en su mundo de relación, que es el contrato. Entonces, para empezar a hablar, debemos decir que el contrato es una fuente de las obligaciones. Ajá, pero como tenemos muy fresca el punto de la fuente de las obligaciones, dentro de las cuales mencionamos al contrato, entonces el contrato es una de las fuentes de las obligaciones que consiste en ¿qué es? ¿Qué es el contrato? Una fuente de las obligaciones consistente ¿en qué consiste un contrato?
¿No les oigo? Un acuerdo. Entre dos o más personas. Ajá. Pero es un acuerdo entre dos o más personas ¿qué implica ese acuerdo? No, eso es para qué. Es un acuerdo. ¿Un acuerdo de qué? De besos, de abrazos, de mordiscos, ¿de qué? Es un acuerdo jurídico, sí es un acuerdo jurídico, pero es ¿qué? Un acuerdo de qué? ¿Qué es lo que se acuerdan? ¿Qué es lo que Bien. no bienes? No necesariamente. La relación de obligación y de. Es un acuerdo. ¿Qué implica un acuerdo? Estoy en el término acuerdo. Comprometerse. Pero les pregunto, ¿es un acuerdo de qué? ¿De besos? ¿De mordiscos? ¿De pellizcos? ¿Un acuerdo de qué? De personas. Entre personas. Eso es entre los sujetos. Pero los sujetos, ¿qué disponen para interactuar y acordar? Una contraprestación, no es que. Es un acuerdo de voluntades, caramba. No de otra cosa. Lo hemos visto en la clase anterior. Es un acuerdo de voluntades el contrato. Y recuerden que les dije que se olvidaran de la noción documento. El contrato es un acuerdo de voluntades. Y ese acuerdo de voluntades, jóvenes aún, ya entrando en materia, porque uno de los elementos fundamentales, sin los cuales no existe el contrato, ¿cuál sería entonces? Uno de los elementos fundamentales, ya que estamos hablando de que el contrato implica un acuerdo de voluntades, elemento fundamental sin el cual no puede existir un contrato, ¿cuál será? Si no están las personas, Puede ser uno el que. los sujetos. Ese debería ser uno. Tiene que haber, porque el contrato es distinto, como fuente de las obligaciones, es distinto a la ley, al hecho ilícito, es distinto al pago de lo indebido, es distinto al enriquecimiento sin causa, es distinto a la gestión de negocio. En el contrato hay un acuerdo de dos o más voluntades. Luego entonces, para que exista un contrato, tiene que mediar ese consentimiento y acuerdo de voluntades entre las partes. Si no hay acuerdo de voluntades, no hay contrato. Habrá cualquier otra cosa, pero la figura del contrato como fuente de las obligaciones involucra a fortiori el consentimiento, el intercambio de voluntades y el acuerdo. Entonces, volvamos a lo que es el contrato, que es un acuerdo de dos o más voluntades. Pero fíjense, es un acuerdo de dos o más voluntades donde es preciso y necesario que ese acuerdo tenga unas características propias. Ese acuerdo tiene que ser libre, tiene que ser, valga la redundancia, voluntario. Entonces, ese acuerdo de dos o más personas, y les vuelvo a recalcar el tema de la formalidad. No todos los contratos, para que exista contrato, tiene que haber un documento. Documento es una cosa y contrato es otra. Puede ser que un contrato esté vertido en un documento, puede ser, pero puede ser que no, y sigue siendo contrato.
Hay contratos que por mandato legal necesariamente tienen que estar escriturados, o sea, documentados, inclusive voy más allá, que también tengan que tener una formalidad o bien de autenticación o bien de registro para que tengan validez, fundamentalmente frente a terceros. Pero en general no existe asociación entre el concepto de contrato y el concepto de documento, de tal manera que no caigan en el error de significar o conceptualizar el contrato como el contrato es un documento donde las partes, está mala la respuesta. El contrato es esto, un acuerdo entre dos, un acuerdo de voluntades entre dos o más personas. Ok, y que ese acuerdo puede revestir de distinta forma, ya ese es otro tema, pero no es lo mismo contrato que documento. ¿Entendimos esto? Sí. ¿Cuántos contratos han concertado ustedes hoy? ¿Ninguno? ¿Hoy ninguno? Sí, compré una chupeta. Sí. Sí. Compraste una chupeta. Ajá. O sea que tú eres el único que contrataste hoy en esta clase. Tú pagaste pasaje. Ajá. ¿Alguien más? Los demás no contrataron. Soy pobre. Un embustero. Todos se montaron en el metro, una camioneta le dieron la cola. Ahí hay un contrato. Cualquier situación que ustedes hayan, se tomaron un café, si se lo regalaron o se lo brindaron, es una donación. Entonces, a diario, los seres humanos estamos haciendo, seres humanos y personas jurídicas o naturales están haciendo contratos. Unos serán formales y estarán vertidos en documentos y otros no. Pero la parte documental no tiene nada que ver con la concepción de contrato. ¿Estamos claros ahora? Ok. Ese acuerdo de voluntades, que es un contrato, ese acuerdo de dos o más voluntades, pregunto, es ¿para qué? ¿Para qué se contrata? Para constituir, Para reglar, constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir. ¿Qué? un vínculo jurídico. Un vínculo jurídico. Cuando ustedes hablan y dicen que un contrato es un acuerdo de dos o más voluntades asumido entre dos o más personas para constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir un vínculo jurídico. Vamos a lo primero. Cuando se habla que un contrato puede ser utilizado para constituir un vínculo jurídico, ¿a qué nos estamos refiriendo? Para la creación. Para la creación de un vínculo jurídico. Denme un ejemplo. Una empresa. Podría ser. ¿Perdón? Constituir una empresa. No. Constituir un vínculo jurídico. El contrato es para constituir, reglar, transferir o transmitir, modificar o extinguir un vínculo jurídico. Entonces les pregunto, un ejemplo de un contrato para constituir un vínculo jurídico, ¿cuál será? ¿Ah? ¿No te oigo? Matrimonio. El patrimonio es una institución. Estamos hablando de vínculos jurídicos, ¿vale? Los contratos, el contrato tiene una definición completa, pero no es por parte. Matrimonio.
Matrimonio no es un contrato. Es una condena. Matrimonio no es un contrato. Se ha discutido en doctrina si el matrimonio es un contrato, hay un conjunto de elementos que allí pudieran parecer, y hay quien sostiene que no, bueno, hay un acuerdo de voluntades, y en ese acuerdo de voluntades, como hay un acuerdo de voluntades, hay un contrato, donde las dos partes se pusieron de acuerdo. Resulta ser que hay todo un desarrollo que va más allá de la situación contractualista del matrimonio. El matrimonio, más que contrato, es toda una trascendencia distinta a que yo te compra o tú me vendas un carro. Entonces, y de hecho, las legislaciones regulan la institución del matrimonio fuera y aparte del tema contractual. Ustedes ven ahí en el Código Civil los contratos, compra-venta, permuta, ¿no se les ocurre otro contrato, jóvenes, aún? El de relación jurídica entre persona natural y persona jurídica. Cual que sea. ¿Qué ejemplo de contrato en el que se construya o se crea, como dice el amigo, un vínculo jurídico? En donde un ente o una empresa contrata. Pero dame un ejemplo de un contrato que tú conozcas. Laboral. El contrato de trabajo, es lo que me quiere decir. Ok, ese es un contrato. Una compraventa es un contrato. O el arrendamiento es un contrato. Ah, el pagaré, fíjate tú, el pagaré participa el pagaré desde el punto de vista mercantil, una figura mercantil, contrato mercantil implica dos partes, pero el pagaré en sí implica la asunción de una sola parte diciendo que asume una obligación frente a otro y se representa así. Cuando hablamos ya más bien de contratos, es para un contrato para construir una relación jurídica donde hay dos voluntades. Cualquier contrato, esos que han hecho ustedes el día de hoy, contrato de transporte, el hombre que compró la chupeta, el que le brindaron un café o lo compró, el que compró un carro, el que alquiló un inmueble, todos esos son motivos para contratar. Es un acuerdo de voluntades para constituir un vínculo jurídico. Pero también los contratos sirven para reglar un vínculo jurídico. Y a través de un contrato, nosotros podemos, o las partes pueden, establecer cualquier mecanismo de regulación entre sí que no sea, por supuesto, contrario a la ley, contrario al orden público, contrario a las buenas costumbres. Pueden reglar su mundo de relaciones de la manera más amplia posible a través de un contrato. Pero también los contratos se utilizan para transmitir también. Es un contrato clásico donde se transmitan relaciones o derechos. ¿Cuál es el contrato clásico? Compra-venta. Contrato. Entonces fíjense que los contratos sirven para muchas cosas. Para transmitir también, para modificar. Ustedes pueden tener una relación jurídica determinada y vía contractual, igualmente como nació, pueden modificarla. Y también, así como la voluntad de las partes puede crear esos vínculos jurídicos, también puede extinguir. Así como nace un contrato, ¿cómo nace? A
través del acuerdo de voluntades de dos o más personas. Igualmente, el contrato así puede extinguirse. Entonces, ¿cómo dice el código el concepto de contrato? Es una convención entre dos o más personas para constituir, regular, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico. Puedes leerlo más alto y más mesurado. El contrato es una convención entre dos o más personas para constituir, regular, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico. Un vínculo jurídico. Ese es el artículo 1133. el contrato, tema número 9. El programa, además de la noción de contrato, que ya de estudio ustedes la tienen de clases anteriores, pide que se desarrolle unos puntos ya un poco más precisos, vinculados a los requisitos fundamentales que ha de tener todo contrato. ¿Y qué son los elementos de los contratos? Que es lo que vamos a ver ahora. Elementos de los contratos. Elementos de los contratos. En este tema o en este punto de los elementos de los contratos hay que distinguir dos tipos de elementos. Vamos a ver. Elementos de los contratos, y tenemos dos grandes grupos de elementos. Entonces se habla de elementos esenciales a la existencia de los contratos, elementos que son esenciales a la existencia de los contratos, eso por un lado, y elementos en este otro lado, elementos esenciales a la validez de los contratos. Y de igual manera, ya veremos aquí cuáles son. Entonces, vamos a desarrollar ahora que ustedes tienen una noción más técnica acerca de lo que es un contrato, vamos a ver cuáles son los elementos de los contratos. Y estos elementos de los contratos se han dividido en dos tipos de categorías. Elementos esenciales a la existencia de los contratos y elementos esenciales a la validez de los contratos. Es decir, que hay elementos que son esenciales para que los contratos existan. Y aquí hay elementos esenciales para que los contratos sean válidos. Son dos cosas distintas.
existencia del contrato y validez del contrato. Es importante que nos ubiquemos en esta clasificación básica para que cuando desarrollemos ahora esta situación la veamos más clara. Fíjense ustedes que elementos esenciales a la existencia, es decir, son elementos, jóvenes aún, sin los cuales el contrato no puede existir. Entonces, vamos al código, y veamos el artículo 1141 del Código Civil, que nos determina 1141 del Código Civil cuáles son esos elementos que son esenciales a la existencia de los contratos. Entonces tenemos 1141. Vamos a ver. Las condiciones requeridas para la existencia del contrato son: número 1, consentimiento de las partes. Número 2, objeto que pueda ser materia de contrato. Y número 3, causa lícita. Causa Lícita. objeto que pueda Ser materia de contrato. Ok. Fíjense ustedes. Elementos que están vinculados a la existencia de todo contrato. Es decir, son elementos, jóvenes aún, son elementos sin los cuales, repito, el contrato no. Son elementos vinculados y esenciales a la existencia del contrato. Y entonces, en 1141, el Código Civil nos dice: las condiciones requeridas para la existencia del contrato son consentimiento de las partes, objeto que pueda ser materia de contrato y una causa lícita. Que a los efectos de vuestro estudio, cuando estén repasando la materia, se habla de manera esquemática que los elementos esenciales a la existencia de todo contrato, son el consentimiento, el objeto y la causa. ¿Por qué se habla, le vuelvo y le repito, que son elementos existenciales? ¿Por qué son elementos existenciales? No existe un contrato si falta alguno de ellos. O sea, basta con que uno de ellos no exista. Si no se da, no hay contrato. Es decir, ustedes no pueden concebir la existencia de un contrato que carece de alguno de estos elementos. Por eso se les denomina elementos esenciales a la existencia del contrato. ¿Cómo? ¿Cuántos de ustedes utilizaron? Vamos a entrar por el primero, consentimiento. ¿Cuántos de ustedes utilizaron medios de transporte colectivo para movilizarse el día de hoy? O sea, el 95%. Muy bien.
¿Ustedes creen que si no hubiese habido en ese contrato de transporte que ustedes concertaron con el transportista un acuerdo entre él y ustedes se hubieran podido montar? O sea, ¿cuándo en ese contrato de transporte se verifica ese acuerdo de voluntades? De ambas partes tienen que estar de acuerdo. Ok, eso implica, es correcto, eso es el consentimiento. Aterrizando en el contrato de transporte que ustedes han venido haciendo todo el día de hoy. Tiene que haber eso que dice el amigo, ese acuerdo de voluntades. Nos trasladan si pagamos. Correcto. Pero aquí y en eso consiste la situación. Muy bien. Pero si no hay esa transmisión de consentimiento, no hay contrato. Si ustedes llegan y se montan en la camioneta, le sacan una 9 milímetros y se la montan en la cabeza al conductor, el tipo seguramente lo lleva, seguramente. Ajá. Pero allá hay un contrato. ¿Por qué? Porque no hay consentimiento. Entonces, como un elemento general para después aterrizar en un contrato. ¿Qué es para ustedes un consentimiento? ¿Qué dijiste? El mutuo acuerdo. El mutuo y recíproco acuerdo. Para llevar a la situación contractual, eso tiene que ser así. Ese acuerdo mutuo y recíproco, como nos dice nuestra compañera, ese acuerdo puede ser expresado de distintas formas. Hay dos grandes maneras de expresar ese acuerdo. De una manera expresa o de una manera tácita. De una manera expresa o de una manera tácita. Lo expreso se opone a lo tácito. Lo tácito es lo sobreentendido. Se sobreentiende. ¿Cuánto es? Son 1000. Ah, ya son 1500. ¿Ya aumentaron? Ah. Bueno, pero es que si van hacia el cafetal son 2100. Ok, se los advierte. Entonces, pero, ajá, ¿cuánto es? 1000. Ustedes sacan los 1000. Se lo entregan al tipo. El tipo lo recibe. Y ustedes llegan y colocan sus posaderas, si hay asiento, en el correspondiente asiento. Si no, pues se quedan de pie esperando que alguien lo desocupe. ¿Hay allí algún consentimiento expreso? Es decir, señor transportista, ¿usted me lleva por tantos bolívares a tanto? Sí, señor, yo lo llevo. Mentira. Toma, dame, pum, me siento. Y los buenos días, ¿no? Ok. Hay consentimientos tácitos y consentimientos expresos. Uno se diferencia del otro, es que en la manera en la forma de manifestarse. El consentimiento tácito es el consentimiento sobreentendido. El que, como dicen ahora, se supone que. Ok. Y el consentimiento expreso es el que tiene las manifestaciones explícitas frente a sentidos y inclusive hasta pudiera tomar ribetes documentales que retratan una manifestación de voluntad recíproca. Entonces, esos consentimientos pueden ser expresos o tácitos, pero lo más importante es que el consentimiento sea libre. ¿Qué entienden ustedes por un consentimiento libre?
¿Qué se les ocurre a ustedes? No sea obligado. Exacto. Ajá. Consentimiento libre es que no sea obligado. Un consentimiento libre, vamos a ir más allá para hacerlo más general. El amigo dice que no sea obligado. Porque, ¿qué significa algo obligado? Algo contrario, algo que contradice la libertad del consentimiento. Cuando hablamos de que un contrato como elemento esencial a la existencia ha de contener o ha de tener un consentimiento, ese consentimiento ha de ser un consentimiento libre, un consentimiento no mediatizado, un consentimiento que de cada una de las partes refleje su real y verdadera intencionalidad y voluntad de contratar. Entonces, de lo contrario, no estamos en presencia de un contrato si no hay consentimiento. Entonces, dice, debe mediar, jóvenes, el consentimiento de las partes. Un contrato, entre comillas, donde no haya consentimiento no es contrato. Es decir, como dice la ley, no existe. Porque estos son elementos que tienen que ver con la existencia de los contratos. Ok. Veamos ahora otro elemento. El objeto de los contratos. Vamos a ver ustedes, díganme algo. Díganme en un contrato cualquiera que se les ocurra. Cuando uno acepta términos y condiciones de un programa. Es un contrato, acepta los términos y condiciones de cualquier tipo de relación, es un contrato. Pero entonces vamos a ver, pareciere que puede estar claro, ¿dónde iba a pasar? Pareciere que puede estar claro el tema del consentimiento. Entonces, ¿cuál es el objeto en un contrato? Se habla de que los elementos esenciales a la existencia de un contrato es el consentimiento, el objeto y la causa. Y dice la ley un consentimiento que pueda ser materia del contrato o materia de contrato. Entonces, ¿cuál es el objeto en todo contrato? Ocúrranse de cualquier contrato. Ese contrato de transporte, ¿cuál es el objeto de ese contrato de transporte que hoy ustedes concertaron? Primero hubo el consentimiento. ¿Cuál es el objeto? Llevar a una persona de un punto A a un punto B. Ese vendría a ser el objeto, el fin, la finalidad del contrato, el traslado. Fíjense, el objeto del contrato, porque es que hay un objeto del contrato en ese contrato de transporte. Cada uno tiene un objeto. Ajá. ¿Cuál es el objeto en los contratos? Prestar un servicio, prestar un servicio a cambio de una contraprestación. Correcto. Y hay una remuneración. Entonces, el objeto en los contratos tiene que ver con la prestación que se deben entre sí las partes. El objeto del contrato para el transportista, ¿cuál será? Lo acaba de decir. La remuneración. La contraprestación es esa, la remuneración. Y para el sujeto que es transportado, para el pasajero, Llegar al sitio, el traslado al sitio correspondiente. Entonces,
En todo contrato tiene que haber un objeto. Pero, si yo le digo, bueno, mire, vamos a hacer un contrato aquí. Yo te doy $100,000 el próximo viernes. Esa es mi obligación. Y tu contraprestación es que me traigas 3 piedras de Marte, del planeta Marte, no del día martes. Ajá. Ese es el objeto. Yo te pago los $100,000 y tú me das 3 piedras del planeta Marte. ¿Cuál es el objeto según el código? El objeto del contrato es que pueda ser materia de un contrato. Ese objeto del cual nosotros estamos hablando como ejemplo, ese objeto es posible. No. No es posible. Si ese objeto no es posible, no hay contrato. ¿Por qué? Porque no hay objeto. Uno de los requisitos o elementos o condiciones esenciales a todo contrato es el objeto que pueda ser materia de un contrato. Cuando se habla de condiciones del objeto, se habla de que ese objeto, jóvenes aún, el objeto del contrato, sea posible. El otro es que el objeto sea lícito. Vamos a olvidarnos de las piedras de Marte y vamos a quitar las piedras de Marte y vamos a poner 1 kilo de cocaína. Ah, ya no estamos poniendo serios. Ok, está bien. ¿Ese contrato tiene un objeto lícito? No, definitivamente no. Entonces no cumple con otra de las condiciones porque el objeto no es lícito. Es decir, es un objeto que es contrario a derecho, contrario al ordenamiento jurídico. Entonces, ese objeto es ilícito. Entonces tenemos que el objeto sea posible, que el objeto sea lícito, que el objeto sea lícito, y el otro u otra condición es que sea determinado o determinable. Es decir, cuando hablamos de un objeto, no importa, yo puedo decir, mire, yo me comprometo a entregarte la cosecha que se genere en esta temporada de arroz. Eso no es un objeto, ni es imposible, ni es ilícito, y si bien es cierto que no está determinado, es susceptible de determinarse, porque cuando se recoja la cosecha se sabrá de cuánto estamos hablando. Entonces, cuando el objeto no cumple la condición de que pueda el objeto ser determinado, o sea, que el objeto sea determinado o que sea determinable, si no hay esa condición o característica, también estamos en presencia de la ausencia de objeto en los contratos. El objeto de los contratos que pueda ser materia de contrato, que sea posible, que sea lícito y que sea determinado o determinable. ¿Estamos entendidos? Por favor, cualquier duda pueden intervenir. Básicamente, aquí tenemos, déjame ver, como condiciones
el artículo 1155 del Código Civil. Fíjense ustedes, el Código Civil desarrolla lo que estamos señalando nosotros aquí. 1155. El objeto del contrato debe ser posible, debe ser lícito, ha de ser determinado o determinable. Inclusive el código permite que las cosas futuras puedan ser materia de contrato. Entonces yo te puedo decir, mira, yo me comprometo a venderte la casa que yo voy a construir en este terreno, y eso lo podemos nosotros contratar. De hecho, el artículo 1156, ¿qué nos dice del Código Civil? 1156. Las cosas futuras pueden ser objeto de los contratos, salvo disposición especial en contrario. Correcto, hasta ahí. Las cosas futuras pueden ser objeto de contrato, pues, salvo que haya una disposición legal que así lo prohíba. Pero en principio, yo te puedo vender mi cosecha que yo terminaré de generarla, producirla, mira, dentro de 3 meses. O sea, es perfectamente posible, conforme los términos del código, que una cosa futura pueda ser objeto de contrato. Entonces, esta es la segunda condición de elemento esencial a la existencia del contrato: consentimiento, objeto y causa lícita. Causa lícita. ¿Qué es para ustedes la causa en un contrato? Lo que lo genera, ¿no? Vamos a ver, ¿no te oigo? Por lo menos en el caso de una compraventa, la causa viene determinada a que tú quieres comprar eso y que la otra persona quiere venderlo o te la quiere dar. Pues. Ahí está ya el acuerdo de voluntades, se está cumpliendo con el objeto del hecho. Y pues la causa es que ambos quieren, uno quiere comprar, el otro quiere vender, y la causa vendría a ser el objeto de ajá, eso. Que no la confundamos con el objeto. Que no la confundamos con el objeto. Fíjense, en una compraventa, ¿cuál será la causa del contrato de compraventa? Necesidad de comprar. O sea, una necesidad. Pueden haber muchas causas, la verdad. Las causas por las cuales la gente contrata pueden ser de distinta naturaleza. Pero cuando en el derecho y en materia contractual se habla de causa, en un contrato implica que realmente el origen de lo que lleva a las partes a contratar realmente exista y sea cierto. Cuando el código, en el artículo 1157, ¿qué nos dice el 1157? La obligación sin causa o fundada en una causa falsa o ilícita no tiene ningún efecto. Fíjense, la obligación sin causa, esto está dentro del capítulo de la causa de los contratos, 1157. La obligación sin causa o fundada en una causa falsa, o sea, que no es cierta, que no es verdadera, o en una causa ilícita, no tiene ningún efecto.
Cuando una causa es ilícita, dice el código, cuando es contraria a la ley, a las buenas costumbres o al orden público. Estos conceptos ustedes siempre se van a tropezar con ellos en derecho, pues son conceptos jurídicos así como a veces indeterminados. No hay duda cuando una causa es ilícita, cuando es contraria a la ley. Mira, esto no puede ser porque esto es contrario a la ley. Esa causa es ilícita. Pero también es ilícita cuando es contraria a las buenas costumbres o al orden público. Entonces, más allá de causa ilícita por ser contraria al orden público o ser contraria a, ¿cómo diríamos?, al orden público y a las buenas costumbres o a la ley, es interesante por lo menos tener una idea básica de qué es una noción de orden público, qué es una noción de buenas costumbres. Cuando hablamos de orden público, no estamos hablando de Guardia Nacional, ni de policía, ni de una situación de naturaleza de violencia callejera o policial. No. Cuando hablamos de orden público, hablamos de situaciones en las que, de concretarse, se vulnera el ordenamiento jurídico en general. Por ejemplo, es contrario al orden público establecer en una contratación situaciones como esta. Mira, vamos a contratar, aquí hay un conjunto de actividades que le concede un contratista a otro y el contratista le debe reconocer al contratante, el contratante le debe reconocer al contratista los sobornos que deba pagar a los funcionarios públicos. Entonces, ok, no es que estemos diciendo que fulano de tal está cogiendo real o pidiendo, no. Un contrato donde establezcamos como un clausulado la obligación de yo reconocer pagos por sobornos a funcionarios públicos. Entonces, aquí hay unas cláusulas que tienen que estar sujetas a nulidad. Y cuidado si no es total el contrato, y más que nulidad a la inexistencia, si ese es el objeto del contrato. Porque está hablándose de una situación que vulnera el ordenamiento jurídico en general. Pero cuando hablamos de situaciones que vulneran las buenas costumbres, hablamos de otro tipo de situaciones que afectan la moralidad social en general. Y entonces imaginémonos por un momento un contrato entre una prostituta y un cliente. Entonces, hay situaciones que vulneran el orden público y hay instituciones o situaciones que vulneran el orden público y las buenas costumbres. Entonces, dice la ley en referencia a la causa que será causa ilícita toda aquella que vulnere al orden público, a las buenas costumbres o a la ley. Una causa ilícita. Entonces, mira, nosotros vamos a contratar. Fíjense, por ejemplo, este tipo de situaciones. Yo voy a contratar contigo para que el objeto del contrato es que yo te voy a pagar $100,000
y el objeto del contrato es que nuestra amiga haga lobby. Lobby es que sirva de puente para que me consiga contratos con sector público o privado y que ella pues pague los sobornos correspondientes para esos fines. Ese es el objeto del contrato, que yo le pago entonces cuando fundamentalmente para generar ese objeto, lo que subyace allí es una causa que es absolutamente ilícita, porque lo que nos llama y lo que nos llevó a contratar, yo contrato a la amiga y ella me contrata a mí, concertamos una contratación, es en función de una causa que está preñada de ilicitud. La causa fundamental es que ella despliegue toda una conducta que es contraria al orden público o contraria a la ley para concretar una situación contractual. Entonces, aquí es cuando el código nos dice que si falta el consentimiento, si falta el objeto, si la causa es ilícita, no existe contrato. Causas esenciales, elementos esenciales a la existencia, consagrados en el 1141 del Código Civil: consentimiento, objeto y causa. Entonces, ahí ustedes ven el artículo 1157, que la obligación sin causa o fundada en una causa falsa o ilícita no tiene ningún efecto, y que la causa es ilícita cuando es contraria a la ley, cuando es contraria a las buenas costumbres, cuando es contraria al orden público. Imagínense ustedes cualquier convenio que tenga que ver con que en las relaciones, el sustrato del contrato tenga que ver con que haya una vulneración a la libertad de la persona. Bueno, mira, yo me comprometo a hacerte esto, pero si no te lo puedo cumplir, yo me comprometo a trabajarte a ti durante un año gratis, 8 horas al día. Entonces, hay que ver si alguno de estos elementos, porque no es que sean concurrentes, si uno de estos elementos falta, estamos en presencia de la inexistencia del contrato. Entonces, elementos de los contratos, clasificación, elementos esenciales a la existencia. Si falta alguno de ellos, no existe contrato. Y elementos esenciales, ahora vamos a ver, a la validez de los contratos. ¿Cuáles son esos elementos esenciales a la validez de los contratos? Y entonces son dos grandes elementos esenciales a la validez, contemplados en el artículo 1142 del Código Civil. Uno es vicios del consentimiento y el otro es incapacidad legal, incapacidad legal de las partes o una de ellas. Incapacidad legal de las partes o una de ellas. Entonces, fíjense ustedes, pónganle cuidado. ¿Qué pasa cuando concurre, cuando uno de estos elementos esenciales no se produce? No existe contrato.
¿Qué pasa cuando se configura alguno de los elementos esenciales a la validez del contrato? El contrato aparentemente el contrato existe, tiene consentimiento, tiene objeto y tiene causa, pero resulta que encontramos que hubo un vicio en el consentimiento o que una de las partes era incapaz. Si estos elementos ocurren en un contrato, afectan la validez del contrato y conducen a su posible nulidad. Y se habla de contratos que son nulos. Bien, porque en ellos ha existido un vicio del consentimiento o porque uno o ambos contratantes eran incapaces para hacerlo. Entonces, hablamos de cuáles son los elementos esenciales a la validez del contrato. Que la contratación no esté viciada y que las partes sean capaces. Entonces, ya para terminar este punto, vamos a ver cuáles son los vicios del consentimiento. ¿Cuáles son esas circunstancias que de configurarse afectan al contrato y contribuyen a generar su nulidad o su invalidez? ¿Cuáles son los vicios del consentimiento? Es necesario en todo contrato el consentimiento. ¿Estamos de acuerdo? Si no hay consentimiento, falta un elemento esencial a la existencia de todo contrato. No existe contrato. Pero puede ser que se nos presente un contrato en el cual hay una expresión de un consentimiento, pero que yendo más allá nos encontramos que ese consentimiento se encuentra viciado. Entonces, el derecho, como lo que pretende es que en las relaciones contractuales se expresen los consentimientos de manera libre y no obstaculizada, pero si hay algún vicio del consentimiento, bien sea por error, dolo, con D de dedo, dolo o violencia, error, dolo o violencia, se configura un vicio del consentimiento que genera la invalidez del contrato y su consecuente nulidad. ¿Por qué? Recuerden cuando hablamos de que se montaban en la camionetica y no le pagaban al tipo los 1000 bolos, sino que le sacaron una 9 milímetros y le dijeron, mira, llévame. Y es para la puerta de mi casa, ¿sabes? Ok, y el tipo te va a llevar a la puerta de tu casa. Y dice, no, pues es un contrato de transporte. Bien bonito. Entonces, ahí, cuando hablamos de elementos, de vicios del consentimiento, son aquel conjunto de circunstancias que afectan la libertad del consentimiento, que impiden que el consentimiento se desarrolle de manera libre, y que cuando operan esas circunstancias estamos en presencia de un consentimiento viciado que genera la nulidad del contrato, en este caso porque haya operado un vicio en el consentimiento. Una cosa es vicio del consentimiento y otra cosa es la ausencia del consentimiento. No existe el contrato, aquí no existe. Aquí, si uno de estos elementos se colocó y existe y se colocó en evidencia,
hay un vicio del consentimiento que afecta la validez del contrato. Vamos a ver esos elementos. Son el error, el dolo y la violencia. ¿Qué es para ustedes el error? Por ejemplo, cuando una persona está por firmar un contrato y por ignorancia o por algo por el estilo que que esa persona no entiende el contrato, aún así acepte a él y luego se dé cuenta de lo que eso conlleva por un error de esa persona al ignorar esa parte, pueda pedir la nulidad del contrato. Ok. Vamos a ver, eso es perfectamente posible porque es humano. Eso es un error. Una falsa apreciación de la realidad porque ustedes creen lo verdadero como verdadero lo que es falso o a la inversa. Entonces, en todo caso, siempre es una falta o una falsa apreciación de la realidad. Apreciaste falsamente la realidad, pero, cónchale, el error no puede ser cualquier error que genere un vicio del consentimiento. Puede decir, cónchale, vale, es que yo vi cuando contraté que ese Mercedes-Benz del año 2020, yo creí que eso era en bolívares y entonces eran 100.000 bolívares, no eran 100.000 euros, bobo. Eso pudiera ser un error que se pudiera argumentar, porque no todo error puede ser susceptible de ser considerado como un vicio de consentimiento. Ha de ser una falsa apreciación de la realidad que de manera razonable pueda estar en cabeza de cualquiera de nosotros, y que esa falsa apreciación de la realidad nos condujo a contratar por esa falsa apreciación de la realidad, por ese error. O sea, ese error no puede ser cualquier cosa, no puede ser cualquier cosa, tienen que ser elementos que en el caso concreto y para cualquier persona razonable pueda entender de que ese error era susceptible de ocurrir. Fíjense ustedes, a la hora de definir y de conceptualizar el error como un vicio del consentimiento, eso hay que verlo en cada caso concreto. Sí, el error es una falsa apreciación de la realidad, es verdad, pero ¿qué es lo que pasó en ese contrato? Entonces, hay que irse al caso concreto y ver cuáles han sido las circunstancias para ver si realmente hubo un vicio o no hubo un vicio del consentimiento. De tal manera de que si esa falsa apreciación de la realidad no hubiese ocurrido, posiblemente no se hubiese contratado. Entonces, hay que ver eso en el caso concreto. Otra de las causas de vicio, otro vicio del consentimiento, es el dolo. El dolo implica, conforme el dolo es una manipulación intencionada, aviesa, deliberada de un contratante o de un tercero en beneficio de un contratante para lograr el consentimiento del otro a través de manipulaciones, pero dirigida. No es que es un error, no, es que hubo dolo, es que
el contratante utilizó maniobras, el contratante o cualquier otra persona en beneficio de un contratante, para que se le torciera la voluntad al otro, pero por una maniobra intencional o intencional, dirigida. Eso es el dolo. El dolo en materia contractual está consagrado en el 1154 del Código Civil. 1154 del Código Civil. ¿Qué es lo que nos dice? El dolo es causa de anulabilidad del contrato cuando las maquinaciones practicadas por uno de los contratantes o por un tercero con su consentimiento han sido tales que sin ellas el otro no hubiere contratado. Sin esas manipulaciones y sin esas manifestaciones deliberadas, el otro no hubiere contratado. Sin esa manipulación, el otro no hubiere contratado. Artículo 1154. Al igual que lo que omití en el error, que es que el código en el 1146 habla de un error excusable. No es cualquier error, tiene que ser un error excusable, es un error que razonablemente el ser humano puede o pudiera aceptar. Y el 1152 nos habla de la violencia como otro elemento configurador de un vicio del consentimiento. Cuando el consentimiento es arrancado con violencia, es decir, ¿qué es violencia para ti? Un maltrato, te miró feo. Es una cosa. Y otra cosa es que te ponga la 9 milímetros. Es otra. Entonces, es un maltrato de qué naturaleza. La violencia implica una circunstancia material o psicológica, una presión física o psicológica tendente a lograr una contratación determinada. Cuando opera la violencia, se configura un vicio en el consentimiento que genera la anulación o nulidad del contrato de que se trate. Entonces estamos hablando de la violencia en el sentido del 1152, que es causa de anulabilidad del contrato cuando se dirige contra la persona o los bienes del cónyuge, de un descendiente, de un ascendiente, del contratante. La violencia se trata. Entonces, el 1151 dice cuándo se entiende que un consentimiento es arrancado con violencia. El consentimiento se reputa arrancado por violencia cuando ésta es tal que haga impresión sobre una persona sensata y que pueda inspirarle justo temor de exponer su persona o sus bienes a un mal notable, o sea, a un mal mayor. Debe atenderse en esta manera, de esta materia, a la edad, al sexo y a la condición de la persona. Es decir, una presión de esta naturaleza a la que alude el 1151 del Código Civil, donde tiene que ser una violencia, se reputa que un consentimiento fue arrancado con violencia cuando la violencia es tal que haga impresión sobre una persona sensata y que pueda inspirarle justo temor de exponer su persona o sus bienes a un mal notable. Entonces, es una circunstancia que conduce a torcer la voluntad de un contratista.
de un contratante. Vicio del consentimiento. Si hay vicio del consentimiento, estamos configurando la vulneración a uno de los elementos esenciales a la validez de los contratos, que el consentimiento sea libre. Si hay vicio del consentimiento, el contrato es anulable y no es válido. Y la otra es la incapacidad legal de las partes. Esta parte ya no la vamos a tocar porque la tocamos en el tema 4, que es todo lo relacionado con las incapacidades. Recuérdense que en el tema 4 vimos la capacidad, qué es la capacidad y cuáles son todos los ejemplos y casos de incapacidades en materia legal. Si alguno de esos casos de incapacidad legal de las partes, porque sea menor de edad, porque tenga un impedimento, etcétera, entonces entredicho, inhabilitado, etcétera, esa incapacidad legal de uno de los contratantes o de ambos genera la invalidez o nulidad del contrato de que se trata. Estamos hablando que hemos construido aquí con los elementos de los contratos, elementos esenciales a la existencia, elementos esenciales a la validez. En las guías está el desarrollo, en el código, etcétera, para estudiar por allí. Entonces, nos vemos en la próxima clase. Gracias por la atención.